Buenas tardes, soy el profesor Fabián Ponce de León. Bueno, yo había puesto para poder dar una clase de consulta en el horario de las 4 de la tarde de práctica profesionalizante 2. Bueno, hubo un inconveniente en la plataforma el día lunes, por eso no pude publicar la invitación. Y el día de ayer, el día martes, publiqué la invitación para los que quieran hacer algún tipo de consulta. Viendo el caso de que no pudo ingresar nadie, no sé si es porque no pudieron ver la invitación en la plataforma. Quisiera aprovechar para más o menos, dando que ya se aproximan, ya dentro de poco son los exámenes, digamos los parciales de práctica profesionalizante 2, quería dar como una pauta de lo que, bueno, lo que se ha visto en los trabajos prácticos, como para que de esa manera puedan hacer un repaso, ¿no es cierto?, de todos los distintos temas que hemos visto en los prácticos. Ustedes saben que, bueno, todo lo que sea práctica profesional 3, perdón, 2, es relacionado con todo lo que sea, digamos, el tamaño de las gafas para elegir las gafas, los tipos de gafas que la persona tiene que usar. Entonces, voy a tratar de hacer un repaso relacionado sobre los tres prácticos, como para que más o menos, si les sirve a algún alumno y puede ver el video puedan recordar algunos puntos, sacarse alguna duda de acuerdo a lo que yo le comente. Bueno, uno de los prácticos era muy importante cuando decían cuáles eran los tres elementos que definen el tamaño de las gafas. ¿No es cierto? Que esto era muy importante para que se pueda adaptar bien el armazón a la persona. Cuando hablamos de armazón nos referimos a las gafas, ¿no es cierto? Eh, que es muy importante conocer tres aspectos fundamentales. Uno es el diámetro del lente, ¿no es cierto? El ancho de la lente, que se mide desde el puente y se determina el estilo de la montura. El ancho del puente es el hueco que queda encima de la nariz. Entre las lentes, esta parte debe resultar cómoda, o sea que la persona esté cómoda con el anteojo. Y la longitud lateral también es importante. Una de las tres medidas más importantes es el diámetro diagonal, la diagonal mayor, ¿no es cierto?, del armazón. Después la parte vertical del armazón, y también es importante el tamaño del puente. ¿Por qué nombro estos factores? Porque el armazón que la persona va a usar tiene que quedar bien en su rostro, ¿no es cierto? Para que cuando nosotros tomamos las medidas, que son donde está ubicada la pupila, que es la que nos va a indicar la distancia pupilar de la persona, de un ojo y del otro. Entonces es importante tomar bien la distancia de las pupilas. La distancia de la pupila y la altura de la pupila, ¿me entienden? Porque esa es la manera de que la persona se encuentre bien cómoda con el armazón. Después también es muy importante que tengamos en cuenta el material con que elegimos el armazón, ya sea de acuerdo a la graduación que tenga esta persona. Puede suceder que sea una persona que tenga una graduación muy elevada, entonces en ese caso tendríamos que buscar un armazón que ya sea más bien un plástico o un acetato, donde el borde de este lente no quede, no quede bien, o sea, pueda quedar bien estéticamente. Entonces, es muy importante determinar bien, de acuerdo a la graduación que tenga la persona, si el armazón que le hemos recomendado al cliente para que lo elija, de acuerdo a su graduación, si elegimos un armazón de acetato o un armazón de metal. No nos olvidemos que el armazón que nosotros determinamos para la persona determina cómo la persona va a estar todo el tiempo con el anteojo puesto. Entonces, es muy importante que sepamos
la graduación que tiene la receta de la persona, si es una graduación muy elevada, es preferible buscar un armazón de diámetro chico, de un diámetro, póngale, en 55 milímetros, y en un caso de una graduación alta, que sean materiales de acetato, ya que de esa manera eliminamos un poco el detalle estético que se ve a los bordes de la lente. Entonces, es muy importante que el armazón que elijamos para esa persona vaya de acuerdo al rostro de esa persona. Por ejemplo, un armazón ovalado, ¿no es cierto? Son aquellos que poseen proporciones uniformes y son poco redondeados. Casi digamos, no se puede, no entraría bien en un rostro si es un rostro muy delgado, por ejemplo, porque le sobresalía mucho el armazón. Un armazón rectangular iría mejor para un rostro más redondo, ¿sí? Y de esa manera quedaría mejor estéticamente. Pero es muy importante que nosotros cuando elegimos el armazón encuadre en el rostro de la persona. Eh, Después de las medidas que nosotros tenemos que tomar, no nos olvidemos que es muy importante tomar la diagonal mayor del armazón, ¿sí? La línea vertical del armazón y la horizontal del armazón, que eso nos va a poder determinar a nosotros saber qué tamaño del lente que tenemos que pedir al laboratorio, si es un lente especial. Si es un aumento clásico, que no sea, digamos, de mucha graduación, ya no hay problema, y en ese caso ya podemos elegir un armazón de metal o un armazón de acetato, respectivamente de acuerdo al gusto de la persona, y también cómo le queda de acuerdo a su rostro, ¿no es cierto? Por eso es muy importante tomar siempre las medidas del rostro de la persona, observar las medidas, tanto el aspecto de los labios de la persona, la barbilla, las orejas y el cuello, para que de esa manera nosotros podamos observar si las medidas que tomamos son las medidas adecuadas. Eh, por ejemplo, el tipo de rostro, el tipo de lente que debemos elegir por rostro cuadrado, lo ideal sería que no sea un armazón que no esté bien proporcional con respecto al rostro de la persona. Es muy importante el armazón que nosotros elijamos para que sepamos si esa persona va a tener mayor campo o no para poder utilizar el anteojo, ¿sí? Entonces, es muy importante que el armazón que nosotros le recomendemos a la persona que use eh, vaya bien encuadrado con su rostro, y para eso nos sirve mucho tomar las distancias. La distancia interpupilar, que es muy importante, porque de esa manera nosotros vamos a determinar si ese armazón queda bien encuadrado en su rostro, ¿sí? No nos olvidemos que la persona tiene que estar cómoda, ¿sí? En el aspecto de que es un anteojo que va a usar todo el día, entonces la persona no tiene que sentir ningún tipo de molestias ni de peso. Tenemos las posibilidades de recomendar lentes de polímeros, ¿no es cierto?, que hacen que el armazón junto con o sea, que hacen que el anteojo armado no sea muy pesado y esta persona esté mucho más cómoda en el uso cotidiano del anteojo, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando no nos olvidemos de lo más importante es que el armazón encuadre bien el rostro de la persona. Después no nos olvidemos también las partes de un armazón, por ejemplo, metálico. El armazón metálico está compuesto por el aro, el puente, los vástagos, las plaquetas, los talones, las patillas, el tubo, los tornillos o remaches, ¿no es cierto? Las terminales o colillas y las bisagras. No nos olvidemos también ese punto que es muy importante, ¿sí? Eh, eh, por supuesto que siempre y cuando vaya todo con relación al rostro de la persona, para que esta persona esté cómoda, ¿sí? Y no sienta ningún tipo de molestia mientras use el anteojo, ¿sí? No nos olvidemos siempre que el anteojo es como una vestimenta más de la persona. Entonces, es muy importante que este armazón que le hemos recomendado
esté bien encuadrado. Una vez que nosotros hemos encuadrado el armazón, ¿sí? Hemos tomado la distancia interpupilar, hemos marcado la altura de donde está ubicada la pupila de cada persona. Cuando nosotros trabajamos la parte de taller, es muy importante hacer la lentilla, la famosa lentilla que nosotros la trabajamos con cartón, ¿no es cierto? Donde ahí vamos a marcar la distancia interpupilar que coincidía con la pupila de esa persona que le hemos marcado anteriormente, y de esa manera podemos hacer digamos, en el cartón que nosotros lo ubicamos como reemplazo de la lentilla. Cuando nosotros retiramos ese cartón del armazón, podemos ponerlo encima de la lente y que coincida con la pupila que hemos marcado. No nos olvidemos que el lente tiene que estar centrado con el frontofocómetro. Tenemos que buscar el centro óptico de la lente, que es el centro donde los rayos no se desvían. Y una vez que hemos encontrado ese centro óptico de la lente tiene que coincidir con el centro que hemos marcado en el cartón de la pupila de la persona. Una vez que coinciden esos dos puntos, nosotros procedemos a marcar el lente en toda su extensión para poder después desbastarlo. Es muy importante que el desbaste, cuando lo hagamos, siempre dejemos un poco más del margen que hemos marcado por cualquier problema que se escalle el lente. Entonces, una vez que nosotros hemos desbastado ese lente, recién podemos empezar a hacer el desbaste de la lente. El desbaste de la lente es muy importante para poder después proceder al tema del bisel de esta lente. El bisel de esta lente, por supuesto, con las máquinas manuales, ¿no es cierto? Las máquinas diamantadas vienen con un cierto espacio donde ya nos permiten que nosotros podamos realizar el bisel sin ningún tipo de inconveniente. Una vez que nosotros ya hemos realizado el bisel de la lente, ya la podemos adaptar en el armazón. Por supuesto que en un caso de un armazón de acetato, nosotros le tenemos que dar calor para que esta lente pueda ingresar en el armazón y pueda quedar fija y no tenga ningún tipo de movimiento. En el caso de un armazón de metal es distinto, porque nosotros ahí lo que hacemos es sacar el tornillo, ¿no es cierto? Y después, una vez que hemos centrado la lente, lo ajustamos para que quede bien fijo la lente y no se caiga. Eso es muy importante para que nosotros podamos entender cuáles son el procedimiento del armado de cada lente. No nos olvidemos que todo armado, una vez que hemos terminado, tiene que coincidir la distancia interpupilar que hemos tomado con el centro óptico de la persona, para que de esa manera no haya ningún tipo de inconveniente y esta persona pueda observar bien y pueda estar bien centrado sus lentes.